Muy bien, bienvenidos a el video, la clase de hoy de medio natural. Como estamos en inicio de semana, pues folleto número 9, el tema es niveles de organización ecológica. Como les mencionaba en la clase del día viernes, hemos terminado ya con los temas que tienen que ver con la célula, el ADN. Ya hablamos de niveles de organización química, niveles de organización biológica. Entonces, ahora corresponde el turno de trabajar niveles de organización ecológica. Ese es el tema de nuestro material en medio natural para esta semana. Vamos a darle el vistazo al material. Como pueden ver, de la misma manera que en comunicación y lenguaje les decía, vamos a trabajar nuestros temas de esta semana de una manera distinta. Entonces, solo tenemos la información del tema, no tenemos alguna actividad indicada aquí en el material. Vamos a ir tomando entonces nota nosotros de lo más importante del tema en nuestra agenda y vamos a ir anotando también las actividades que se vayan asignando. Les voy a pedir entonces que nuevamente tengan su agenda y algo con que anotar, un lápiz o un lapicero, y que cuidemos nuestra caligrafía y ortografía porque vamos a presentar ese material como el trabajo de la semana. Regresemos entonces a el tema. Dice niveles de organización ecológica. Antes de empezar a trabajar el tema, entonces necesitamos recordar o aclarar o conocer qué es un ecosistema. Dice que un ecosistema es un sistema biológico constituido por una comunidad de seres vivos y el medio natural en el que viven. Tomemos en cuenta esta definición porque nos va a estar sirviendo durante el transcurso de la clase. Los ecosistemas pueden estar estudiados en niveles pequeños o niveles grandes. Los niveles de organización que se describen a continuación van del más pequeño al más grande. Entonces, todo lo que vamos a hablar ahorita son elementos de un ecosistema, o sea, de un sistema de seres vivos, de un sistema que está constituido por los seres vivos y el espacio donde habitan. Hoy vamos a hablar entonces acerca de las especies. ¿Qué es una especie? Dice que una especie es un grupo de individuos que están relacionados genéticamente y pueden aparearse para reproducir descendencia fértil. O sea que es un grupo de seres vivos que cuentan con las mismas características. Y porque cuentan con las mismas características, su ADN hasta cierto punto podríamos decir entonces es compatible y se logra la reproducción. O sea, se logra tener hijos, tener una descendencia y que esa descendencia también sea capaz de seguir teniendo más descendientes. Ahora, cuando se unen dos individuos o se unen dos organismos o dos seres que no son de la misma especie, pueden tener hijos, sí, pero esos hijos que tengan, esa descendencia que tengan, no será fértil, o sea que no será capaz de seguir teniendo hijos. Esto es una forma en la que el ADN se cuida, chicos. Se recuerdan que hemos estado hablando de que las células sexuales para poder reproducirse necesitan unirse. Una célula sexual femenina con una masculina. O sea, en otras palabras, un óvulo y un espermatozoide. Vemos entonces que dentro de las especies es posible la reproducción si los individuos pertenecen al mismo grupo, pertenecen a la misma especie. ¿Cómo así? Para dejarlo claro, tenemos un ejemplo básico, el ser humano, conocido científicamente por su nombre Homo sapiens.
Ese es el nombre de nuestra especie. Así nos califican, así nos definen dentro del ámbito científico, dentro de la biología. Vemos que, por ejemplo, hay muchos monos, muchos tipos de monos. No todos los monos son de la misma especie, o sea, no todos tienen las mismas características en su material genético. Y dependiendo de esas características, entonces los monos han sido clasificados en especies. Lo mismo ocurre con las aves. Sí, es cierto, todas comparten características como el plumaje, los picos, las alas, que tienen 2 patas y que se reproducen a través de huevos, pero vemos que no todas las aves son iguales y que ellas también se clasifican por especies. Incluso en algo tan común para nosotros de observar como las vacas, vemos entonces que el ganado vacuno no todas son de la misma especie. Hay distintas especies dentro de este gran grupo. El ser humano entonces es también una especie. ¿Por qué nos han clasificado como especies? Recordemos que para la ciencia tenemos relación con los monos. Entonces, nos han clasificado como una especie más dentro de este gran grupo de primates. Pero nosotros que hemos aprendido de la Biblia, que hemos estado nosotros pendientes de aprender y de entender quién es Dios y todo lo que ha hecho, entendemos que sí, está bien, para la ciencia podemos ser una especie más, pero que hemos sido una creación especial de parte de Dios. Hoy quiero compartir con ustedes entonces algunos ejemplos de especies que habitan en nuestro país. Voy a compartir entonces para ustedes. El primero y el más conocido de todos es el quetzal. Sabemos nosotros que el quetzal ha sido nombrada el ave nacional de Guatemala, que es un símbolo de nuestro país porque es un ave única y es un ave que solo encontramos en nuestro territorio. Vemos entonces que el quetzal como ave tiene ciertas características genéticas que no tiene ninguna otra especie. Esto entonces lo caracteriza y lo ubica en un espacio especial. Es única y diferente a otras aves. Tristemente se encuentra en peligro de extinción por la destrucción del espacio que habita. Otro ejemplo de especies que habitan en nuestro país es el tapir. El tapir es un mamífero. El tapir, pues se concentra la población de este animal en nuestro país, sin embargo también lo pueden encontrar en México y en Belice. Este animal parece un cerdo, pero su nariz es mucho más larga. Es un animal herbívoro. Ahora, no se parece a otro animal, es único y diferente. Por eso es que pertenece a una especie en específico. Y por último, la iguana motagua. La iguana motagua es una iguana que solo se encuentra también en la región de Guatemala y algunos espacios cercanos a nuestro país. Es un reptil y tristemente también está en peligro de extinción porque es cazada para hacer mascota o para hacer comida. Es única y diferente. Cuenta con características especiales. Ahora, una especie. Ya quedamos entonces y regresamos a material de esta semana. Quedamos en que una especie es un grupo de individuos
que genéticamente son similares y que pueden aparearse para tener descendencia fértil. Un ejemplo claro para comprender esto es, por ejemplo, los leones y los tigres. Pareciera que son similares, pareciera que pudieran relacionarse y tener hijos, pero déjenme contarles, como ya les había comentado alguna vez, que cuando se aparean leones y tigres, generalmente las crías de la mezcla de estas dos especies mueren. ¿Por qué? Porque estas dos especies son genéticamente diferentes, o sea que no están creadas, no están capacitadas para reproducirse entre ellas. Es más, los leones y los tigres ni siquiera habitan en el mismo continente, o sea que en la naturaleza no podrían encontrarse, cruzarse. Vemos también que la ciencia ha hecho experimentos al mezclar especies y a esto se les llama animales híbridos, pero no crecen dentro del vientre de la madre, sino que son creados en laboratorios. Un ejemplo de ellos son los ligres. Creo que ya les había compartido a ustedes en algún momento acerca de ellos. Los ligres son una mezcla de un tigre y un león, pero no se logra esa mezcla porque se hayan unido animales de esta especie, sino porque fueron creados en un laboratorio. Y los ligres no pueden tener hijos, son estériles, o sea que no pueden como preservar una nueva especie. Entonces, por eso no son consideradas una especie, sino una mezcla nada más. Vamos a ir finalizando acá entonces, chicos, y vamos a conversar más de este tema en la siguiente clase. Por hoy, hasta aquí llegamos.